Bueno, bienvenidos a la librería de Ediciones Soren. En esta oportunidad tenemos la presencia y compañía de un autor que publicáramos hace algunos años, un libro de poesía llamado 28, que es París Cruzado. París Cruzado hemos empezado una suerte de odisea a lo largo de estos años, poética, literaria, de compartir ideas, compartir experiencias, compartir también tragos. Ese es el otro lado oscuro del corazón. Pero no, París, bienvenido acá a la librería. Gracias. Vamos a conversar un poco de todo, de lo que es literatura en general, tu quehacer poético, tu quehacer cotidiano, tus lecturas. Nada, cuéntanos, París, ¿cómo llegas o qué hace pudiendo dedicarte a otras cosas de repente más interesantes a la poesía? ¿Qué hace? ¿Qué te faltaba para que tú entres en la poesía? Yo creo que nada. No lo digo de una manera soberbia porque más o menos lo estaba comentando al inicio, esta idea mía que puede sonar un poco pomposa, ¿no? Y controversial. Yo soy de las personas que creen que la poesía no existe, ¿verdad? No existe la poesía, ¿no? Ya. Tampoco creo que el arte existe. Entonces nos podemos retirar entonces ahorita. Posiblemente no tengamos de nada de qué hablar, porque desde esa perspectiva, no lo digo por hacer una controversia o los que me están grabando, yo me pongo a decir esto. Los que existimos somos nosotros, los que estamos aquí. El ser humano pinta desde épocas inmemoriales. Hace poco se acaba de descubrir un nuevo friso. ¿Como la de Altamira? Sí. Donde el ser humano simplemente lo que hacía es recrear su quehacer. Bueno, claro. Simplemente enmarcaba el testimonio de lo que él estaba haciendo. O eran como planos de casa en algunos. El ser humano canta, baila, llora, grita y escribe. O sea, antes de que podamos etiquetar esto como arte, ¿no? Antes de que podamos etiquetar a la poesía como poesía, lo que existe es la vitalidad humana. Yo no creo en la existencia de genios, lo que creo es en talentos distintos, que son parte de esa vitalidad. Si nosotros hoy hablamos de poesía es porque, bueno, tiene un nombre, pero no soy de los poetas místicos que evocan a la diosa y esperan que algo baje del cielo. Como que van a bailar y invocan a Terpsícore para que baile. Ni creo tampoco en la poesía como un decir profético. Entonces, no creo en las profecías tampoco. Ya. Somos los hombres los que nos establecemos metas y nos esforzamos por llegar a cumplir esa profecía. Y eso lo tienes a partir, porque tú te has tenido un acercamiento muy directo con la religión también. También. ¿Eso lo tienes, ese conocimiento lo tienes a partir de ello o cómo se da? No, son reflexiones a las cuales yo llevo escribiendo y también recibiendo toda esta horda de pseudo artistas que conviven en nuestra ciudad. Y no solamente en la realidad de Trujillo, sino en todas las ciudades. En todos lados, sí. El problema con el arte, hablando de poesía, es la motivación del ser humano. Si yo le digo esto a un poeta que cree que es un dios poético, ¿sabes qué, compadre? La poesía no existe, el que existe eres tú. Todo el armazonte que ha creado alrededor suyo se cae. Claro. Se cae. Lo que existimos somos nosotros, los poetas. Vimos de ideas entonces. No, es verdad. Lo que existe es el poema. La poesía, ok, podemos imaginarnos qué es la poesía. ¿Quién ha definido la poesía? Sabemos que es indefinido. ¿Por qué? Porque estamos buscando pues donde no hay. Es que buscamos adjetivos o significados para algo, al final. Siempre tendemos a etiquetar algo, ¿no? Como para justificar lo que estamos haciendo. Como por ejemplo, ¿quiénes son los que curan? Vamos a dar un nombre, médicos. ¿Quiénes son los que van a defender? Vamos, abogados. ¿Quiénes son los que escriben poesía? Poetas. Es una cosa, pero como es algo natural en el ser humano, ¿no? El arte es algo natural en el ser humano, sí. Pero seamos conscientes, el arte no lo hacen todos, pues. O sea, muy bien, de manera general se puede hacer. Todos tienen su brillo. Claro, pero el hecho de proyectarlo como un elemento de muestra, artístico, físico, por así decirlo, son pocos. O sea, podemos decir que ellos sí son, entre comillas, artistas. Y dentro de los que intentan hacerlo, todavía podemos discriminar. Lo hacemos, ¿no? O sea, para mí no es esto, para mí sí es. Podemos decir, este es mejor que el otro. Nos damos a algunos veces esas categorías. ¿En base a qué? En base a algo que no está claro. Exacto, a categorías muy personales, ¿no? Es un vacío, al final es un vacío, es como si no hay ni idea sobre el arte. No hay una idea definida, ¿no? Yo empecé escribiendo reconociendo mi mediocridad y mi ignorancia. Y es el primer poema de mi primer libro.
yo incluso escribí una nota que tú me pediste, que luego yo la desestimé y te pedí que no aparezca en el libro, donde yo reconocía que mi visión sobre esto que la gente llama poesía de manera global era limitada, pero que había aprovechado este punto para, dentro de mí, refundar esta palabra. Pero yo no podía parecer como que, imagínate, yo reconozco mi ceguera, hablando de todos los sismos y de la historia del quehacer poético y de su evolución mundial, porque no la he estudiado, ¿okay? Pero pretendo escribir poesía. Entonces, ¿yo de dónde parto? Yo no puedo partir diciendo, ok, soy Adán, no tengo ombligo, no tengo padre, no tengo madre, no tengo suegra. Y soy mejor que todos ustedes. Y ese es el problema de la gente que lidia contra otras personas. Yo, en mi quehacer poético, no estoy lidiando absolutamente con nadie. Lidio conmigo mismo. O sea, busco el éxito en mi vida, no el éxito de la vida en relación con los demás. Es lo que te decía Vallejo en una de sus crónicas, La vida como un macho. Exacto. Yo por eso concilio con él. Y volviendo a esta nota donde yo explico, ¿no? Alguien que esté tomando el libro está tomando mi vida en sus manos. Yo estoy replanteándome iniciar a escribir poesía absolutamente desde la nada. Y eso no quiere decir que yo no pues haya articulado un lenguaje con previos conocimientos, no haya tenido referentes, sino tiene que ver con un punto de honestidad, de donde yo voy a partir siendo yo, no tratando de ser otra persona. O sea, hay una fundamentación, el arte o la poesía en este caso se da a partir de dos cosas, las lecturas y la vida. Sí. ¿No? El que escribe en general se parte de esas dos premisas. Está partido de la primera, la vida. La segunda son tus lecturas. O sea, tú te has acercado primero a la poesía a partir de tus experiencias, después ha venido a partir de las lecturas. Lógicamente yo he tenido que confrontar mi trabajo de apuntes con una valoración de calidad poética por comparación. Pero el contenido, la temática de lo que yo he escrito en mis primeros poemas es esa. O sea, yo parto de nada. Parto de mi ceguera, de mi imposibilidad, de mi limitación, de mi ignorancia. Y ese tema tiene una estructura poética, porque también no solamente soy un descreído que te dije al inicio que no creo que el arte existe, soy alguien que naturalmente, de una manera vital, ama la estética. O sea, yo percibo la belleza. Que es fundamental. Definitivamente desde un punto de vista personal, porque ningún ser humano es igual a otro. Pero es lo que hago. Este libro recoge un primer poema, unos versos que lo explican, mira. Me encuentro lejos, como portando brillos, distante de la lectura necesaria, de una buena charla, del análisis profundo, de la autonomía terrena. Yo que desprecié a tiempo a las generaciones anteriores y no estudié a los clásicos, estoy cansado. Represento un rostro en palabras de una cultura sin progresión. Desgaste. Es un arte poético. Sí, pero desde la nada, pues, y desde la honestidad. Es cuando comienza todo, bueno, a partir del desconocimiento creamos lo que tenemos hasta el momento, ¿no? Por eso te digo que se trata de vitalidad, y por eso te digo que no necesité nada, sino reconocer quién soy y enfrentarme pues a la escritura, ¿no? y lanzarme a la articulación del lenguaje, buscando la estética, la belleza. Hay uno curioso, hay mucha gente que cuando escribe poesía dice, no, yo escribo poesía para buscarme, para encontrarme, para salvarme. Tú no buscas eso, tú has partido de otra perspectiva. No te entiendo mucho, o sea, a mí me parece totalmente válido que alguien exprese que escribir es una búsqueda y se está salvando. Yo te puedo decir que también he hecho lo mismo. Claro que se puede tomar como un cliché porque no tienes nada más que decir, ¿no? Claro, es la excusa para justificar. Pero yo creo que una de las primeras etapas de un poeta es la etapa catárquica, ¿no? La liberación. Donde tú comienzas a exteriorizar, a borrarte límites, a extenderte. No la alienación, ¿no? Es algo totalmente distinto. Yo sí creo que la poesía te responde a una búsqueda interna. Es más, yo creo que los poetas, tengo que clasificarlo, los poetas más grandes y reconocibles por mi gusto, son personas que tienen un punto: autenticidad,
y originalidad. Después puedes limitarte pues, a observar en la literatura las tendencias, los sismos y las repeticiones y repeticiones. Aparece un jovencito como Javier Heró, que se propone escribir una poesía clarísima para todo el mundo, y él utiliza palabras como cama, casa, árbol, aire, agua, mar, tierra. Pero tú lees esa poesía y te das cuenta que hay una potencia, como si él estuviera refundando esas palabras y dándole el primer significado. Las usa como si él fuera el dueño de esas palabras. Yo no sé si tú logras sentirlo, pero ese muchacho era original, con el lenguaje de todos. Tú siempre te comentaba el hecho de que parecía poesía común, pero el concepto de parecía sencillo. O sea, hay que hacer la complicación. A veces es que también considero de los vanguardistas que buscaron complicar de repente las cosas poéticamente hablando para que se convierta, tal vez, hizo buscar desde el modernismo que la poesía es algo elitista, hablar es algo elitista, ¿no? Tiene una expresión política también. Claro, que se mostraba en contra de algo. Hay muchas cosas, pero se ha transformado en una expresión en la actualidad donde carece de arte propiamente dicho, que es la búsqueda de la perfección o la belleza. En la actualidad arte contemporánea es un vacío total respecto a ello. O sea, no es lo mismo que veas a Miguel Ángel haciendo una escultura y ahora que te pongan una piedra en medio de una muestra diciendo que es arte. O sea, hay un vacío respecto a ello, pero que se da tal vez por buscar reinventar las cosas, volver al origen, a lo básico, a lo simple. Particularmente yo no lo veo como que están perdiendo un rumbo, ¿no? Lo que pasa es que el arte conceptual aparece en un tiempo donde las escuelas están definidas, donde las cátedras están hechas, donde el concepto del arte ha evolucionado y ya tiene un lugar de estudios, de investigaciones, de imposiciones y de reglas. El arte conceptual lo que hace es sincerar al modelo ínfimo de expresión vital del ser humano. Yo no estoy totalmente en contra. Claro, no vas a disfrutar del arte renacentista igual que del arte contemporáneo, pero yo creo que el gran mensaje del arte contemporáneo es ese. O sea, ¿qué? Bájate el pedestal. Claro, la vaca bajará. Como claro, mira, yo he logrado que la mosca se quede estancada en el estiércol y la imagen es intacta. Y la pongo en un cristal y la expongo en un museo. Estoy retratando la descomposición de la vida y el ciclo de la vida también, de la mosca dejando su larva, y es algo tan sencillo como vital que evidencia pues lo que son, pero lógicamente eso va a ser contrarrestado y combatido porque es lo que te digo, ¿no? Las escuelas artísticas existen, cátedras existen, el trabajo que se sea, traerte abajo eso es sencillo. Claro, o sea, traer pero abajo yo creo que tiene un buen mensaje. No vas a disfrutar de toda la elaboración artística y técnica que tenemos pues en las cumbres del arte del ser humano, pero eso vuelve al principio. Mira, ¿cómo te encajo un poco más en teoría? Yo, uno de los consejos que le daría a la gente joven que empieza a escribir, y pienso que es una de las cosas más difíciles que pueden llegar a hacer en esta sociedad tan alienada y que te llena de cosas, es reconocer que tu cultura está podrida, que tú mismo estás intoxicado, estás podrido, y tienes que encontrar un punto de vuelta al origen para que tú puedas volver y edificarte. Espero que lo esté diciendo con las palabras claras. Nuestra cultura está mal, pues. ¿Qué es a lo primero que tenemos que enfrentarnos frente a la idea de un joven de 17 años que quiere ser escritor? ¿Tú sabes desde cuándo preparan un futbolista para que juegue en la Champions? Se los exportan de América Latina desde que tienen 12, 13 años. Y los están mirando de las escuelas desde que juegan pelota desde los 5. ¿Te das cuenta? Pero ¿qué pasa cuando tú llegas con tu mala educación de programa de educación peruano y dices, quiero ser escritor? Señor de Oren, publíqueme mi libro porque tengo mis poemas. Y tú tienes que leer eso y saber cuál es el problema y cómo le explicas a esos muchachos que toda su educación es basura. Entonces tienes que empezar reconociendo que tu formación no está, que has sido engañado, que has sido burlado. Pero eso te da la oportunidad a que tú vuelvas a la esencia, según yo, del arte. Wallace Stevens te habla de un pensamiento sin conciencia, de volver al principio. Y eso lo que apoya es la teoría de que nosotros somos originales, nosotros somos auténticos. Nos hemos ido extraviando con el tiempo, con las influencias, con la educación, con todo lo que trae nuestra cultura a nuestra vida.
Y es lo que yo trato de decirle a un joven, ¿no? Porque tú ves un joven talentoso que está escribiendo sus primeros poemas, sabes que son fiascos, sabes que ha fracasado en esa escritura, pero reconoces que hay pues un fluir poético, hay una evocación, hay cierta oralidad, o sea, hay talento. Pero ¿cómo le enseñas a este tipo a desnudarse hasta encontrar a su ser original? Es lo único que te va a distinguir un trabajo de otro con una potencia, con una vitalidad que tú leas y digas, ¿qué tengo aquí? Es lo único que va a lograr arte valorable y de verdad, es lo que yo te decía. La única manera que tú seas un escritor original es encontrándote, porque nadie va a ser como tú. Exacto. No existe otro. Mira, La originalidad es lo principal. ojalá que no se haya perdido. Hay un poema de Wallace Stevens que apoya esto que digo. Se llama Solitario bajo los robles. Dice lo siguiente: en el olvido de los naipes, uno existe entre principios puros. Ni los naipes, ni los árboles, ni el aire persisten como hechos. Esto es un escaparse al principio, a la meditación. Uno sabe por fin en qué pensar y piensa en ello sin conciencia. Excelente, ¿no? Bajo los robles, completamente es así. El poema lo dice, o sea, yo estoy hablando, tratando de explicar, pero si ustedes han sido atentos a esto, ¿qué cosas son pensamientos y conciencia? Un niño de 5 años tiene una conciencia eléctrica, ¿no? Más o menos a los 5 años y medio para ser comienza ya a tener marcos definidos de pensamientos y tiene opiniones. Los niños son amorales, pues no justifican, no consideran el bueno y lo malo, desarrollan nada más una actitud, claro. Una acción. A un niño tú le das un abrazo, un beso, le dices te amo. De 3 años, yo tengo hijos pequeños y mi hija me abraza y me dice te amo papá. Entonces ella entiende el amor. Y se va al diablo la poesía. Claro, ella entiende el amor de una manera totalmente original porque no lo ha pensado. Su pensamiento es inconsciencia, es eléctrico. Ella recibe amor y ella da amor. ¿Entiendes? Porque ella es el amor puro. Bueno, yo las mayores confrontaciones con la verdad, la pureza y la originalidad que conocí no fue de mis hijos. Porque ahí no hay tallado, ahí no hay molde, más o menos entre los 1 y los 3 años algo se está formando, pero su conciencia no define opiniones. Simplemente es. No está contaminado todavía. No está contaminado. Y es lo que te está explicando Wallace Stevens en estos versos. Esto es un escaparse a un principio, a la meditación. Uno sabe por fin en qué pensar y piensa en ello sin conciencia, bajo los robles, completamente desasido. Volviendo al punto de lo que yo le recomendaría a un joven para que pueda escribir, es eso. Cuando tú dijiste la poesía, hay gente que dice me salvo, me busco, completamente desasido. Yo creo que es cierto. Que alguien lo diga por cliché de una manera vacía y no entienda lo que está diciendo y yo digo, oh, qué bacán lo que dice, lo voy a repetir, claro, se vuelve absurdo. Jugamos en una sociedad de pose también. Claro. Vivimos en una sociedad en la cual entre más alborotado seas o más, por así decirlo, fuera del lugar o del parámetro seas, más te aplauden. O sea, la pose es lo que ha perjudicado muchas veces el concepto de arte o las manifestaciones artísticas, porque se dan de esa manera, ¿no? Se repiten ideas, fórmulas o criterios sin pensarlos. Tú buscas todavía ese aspecto natural, o fresco, o básico, profundo, inicial, pero original. el detalle es el siguiente, ¿no? O sea, hay mucha gente que se plantea infinitas lecturas para poder desarrollar sus ideas. ¿Sí? Tú me comentabas una vez de que tú no podías darte ese lujo de comprarte libros de manera exacerbada o leer libros de manera en cantidades, pero si eras selectivo al momento de leer. Es un modo, ¿no? Pero ¿cómo justifica esa selección? ¿Qué es esa selección para ti? Ya. Yo te hablaba de un modo que tiene que ver ya con otras realidades externas, ¿no? Me imagino que si yo contara pues con dinero muerto ahí simplemente para gastarlo en libros, cometería el error de tener una biblioteca con 5.000 libros y haber leído solamente, quizás con suerte, 500. Gracias. ¿Te Eso es lo que me toca. Sí. Es que a nosotros nos apasionan los libros. Yo a veces me llevo un libro a mi cama y solamente lo estoy oliendo y mirando. Porque para mí es la cosa más bella del mundo, un libro. Pero por circunstancias económicas y mi realidad, que es hermosa, pero me limita en otras áreas,
yo tengo que ser selecto con lo que voy a leer. Entonces no puedo leer a todos los grandes poetas, pues, porque hay grandes poetas que a mí tampoco me inspiran, entonces tengo que marginar. Y tengo que ser incluso hasta prejuicioso. Porque si la lectura que yo busco no me atrapa, la abro al medio, al costado, al otro lateral, al final, o leo de nuevo el primer párrafo, entonces yo no puedo perder el tiempo. Claro, es un tema personal. Y el problema que tiene el poeta lector también tiene que ver con esto, porque uno, como poeta, es primero lector, pero eres un lector pues condicionante, porque tú no lees solamente por divertirte, lees porque quieres aprender. Claro. Quieres seguir aprendiendo. Porque, si bien es cierto, yo hablé de que uno de las características que te hacen original es poder encontrarte e ir hacia el principio puro de tu ser. Eso no quiere decir que tú no puedas reconocer la evolución de ese mismo camino en hombres que han ido más allá que tú. ¿Entiendes? Yo he reconocido una tradición de poetas que a mí me interesa. Y esto no sé si será azar o si será el uso de la percepción, o será una bendición, no lo sé. Pero desde que yo hice estudios personales de teología, los autores que llegaban a mis manos me referían a otros autores, ibas descubriendo distintas escuelas y tú ibas asentando tu pensamiento o reconociéndote en el pensamiento de estos maestros. Con la poesía me ha pasado igual. Comparto contigo el tema de Yerson, que nadie puede decir que es un mal poeta, es un gran poeta, pero a mí no me gusta, pues. No me toca, o sea, no voy a gastar dinero en un libro de Yerson porque yo he tenido el arte poética de Yerson, un libro completo, lo he leído, me ha parecido que el hombre ha hecho un gran trabajo, pero al terminar su trabajo ha cerrado la puerta y ha puesto el lazo al final, una palabra que dice fin, y esa es la manera más desastrosa de aniquilar la poesía. Conviertes tu poesía en una artesanía, conviertes tu poesía en un cuadro acabado y enmarcado y se quedó ahí, y con ese cuadro ¿qué puedes hacer? Para mí la poesía más interesante es la poesía que te evoca que algo falta, porque eso que falta, esa ausencia, te prolonga un camino, y eso es lo que vuelve interesante a un poeta. Te invita a leer, te invita a crear. Te abre una puerta. Tú dices, oye, ok, me has dicho casi todo, pero me has mostrado que hay un más allá. Y solamente tú ves el más allá en las cosas que faltan, pues. O sea, si yo te muestro todo, ya se acabó, pues. Te dibujé el horizonte y sabes qué, hasta que llegó el barquito. Ya está. Ojalá. Pero hay poetas que en todo el andamiaje de su poesía, eso que no dicen, te está mostrando algo. Y es más o menos lo que yo trato de reconocer en los poetas que leo. Pero hay un caso, es curioso, ¿no? Eso que lo conversábamos siempre. Como que hay autores o artistas que responden a un concepto general de crítica. O sea, todo el mundo ha dicho que son buenos y no ha leído, pero dice que son buenos también. Pasa, ¿no? Por referencia. Por referencia. En el caso, por ejemplo, Joyce, Ulises. Todo el mundo dice que es una genialidad, pero ¿cuánto lo han leído? Claro. O sea, lo tienes en tu biblioteca ahí y no piensas leerlo jamás, pero todo el mundo sabe que es bueno ese libro. Es tortuoso, ¿eh? Debe ser, o sea, tampoco pienso leerlo, no lo tengo ahí, ¿no? Es un día de la lectura de... Tienes que leerlo. Tal vez. Pero es curioso eso, o sea, hay autores que responden mucho a eso. Yerson es un caso. Como te dije, para mí realmente me parece un gran poeta, pero no me gusta. Como hay otros poetas que de repente para muchos no les pueden gustar, pero me siento más identificado con él, como el caso de Watanabe. Para mí Watanabe es un monstruo escribiendo, que escribe muy bien, sabe hacerte un poema y encima lo remata muy bien. Yo te puedo decir una exageración, para mí Watanabe es el mejor poeta truqueando de la historia, ¿no? Claro, pueden tomarlo como quieran, pero yo encuentro en él una sensibilidad y una manera de componer un poema que es único. Pero es mi perspectiva. Mucha gente te va a dar, los señores del centro de Valle, no te van a dar golpes ahorita. Yo conozco grandes señores que dicen que Watanabe es un poeta menor. Sí, también. Yo te puedo decir que si tú ves que Watanabe es un poeta menor, ya que tienes una sensibilidad oxidada, no la usas, no la entiendes. O sea, ¿qué quieres sentir como un verso potente? Que yo te hable de el cañonazo de los no sé, ¿qué quieres que te hable? De los toros alados de bronce. Que no está mal, es un tipo de poesía, ¿no? Pero no puedes juzgar a un autor solamente de tu perspectiva. Tienes que tener una capacidad amplia para poder ver. Esas son sensibilidades, ¿sabes? Exacto. Tampoco quiero ser sectario, ¿no? Después de decirles que todo es vitalidad, pero uno tiene sus opiniones. Y más allá ellas pues se defienden. O puedes opinar sin esperar porque todo el mundo tenga que estar de acuerdo contigo. Vale, ¿tú eres un mal lector de poesía o de novela o de narrativa? No, yo soy,
un lector más de poesía. Porque vi, por ejemplo, que has traído unos libros, y específicamente has traído de autores que son emblemáticos norteamericanos, narradores, pero has traído su poesía, como el caso de Raymond Carver y Paul Auster. Sí. ¿A qué, o sea, no te llega a colmar tanto la narrativa? No es eso. Lo que pasa es que, a ver, el tema del lector pasa por otra pasión. La pasión de ser coleccionista de los libros que lees. Sí. Pero ser coleccionista de los libros que lees también es una pena, pues, porque la mejor novela que quieras leer te va a apasionar, te va a dar algunas lecciones de la vida, vas a comprender mejor a ciertas personas, porque eso es la literatura. Pero la novela agarras y ya, pues ya la leíste. Termina, en fin, y ya está. Salvo que seas un estudioso de la estructura novelística y quieras escribir, ¿no? Y ahí lo sacas el libro para estudiarlo de otra manera. Pero hablando solamente de leer, tu novela pues tiene que quedarse ahí. De vez en cuando la limpias y está bien leer novela y está bien coleccionar y ver tus libros ahí. Yo me levanto y miro mis libros, hermano, qué bonito está ahí, pero está ahí. Dímelo a mí. Pero para mí la poesía que yo escojo, que ya les dije soy prejuicioso para comprar un libro de poesía, son libros de consulta, son libros para siempre. O sea, la poesía es un lujo. Leerte un poema en la mañana a voz alta es como que si no tienes plata para comprarte pues un buen vino, pocas personas tienen la capacidad y la sensibilidad de disfrutar la lectura de un poema. De vino por ahí, algo de vino todavía puede compartir. Entonces estos poemas son como botellas que nunca se terminan de acabar. ¿Entiendes? Tú puedes volver a la poesía, es mi gusto, ¿ok? Claro. Yo soy más un lector de poesía, necesito leer poesía. He leído novelas que me han interesado y pienso seguir leyendo narrativa, e incluso estoy incursionando en la escritura de cuentos, iniciando ya desde hace 2 años con el proyecto de una novela, pero al no ser narrador pues tengo mis tropiezos, mis desánimos, mis vueltas al papel, mis insistencias, y sé que este es un proceso que dura tiempo. Años, décadas. En ese sentido sí, la escritura de la poesía para mí es mucho más acorde al tipo de vida que yo tengo. Yo no me considero un intelectual, yo soy un hombre que todos los días su problema principal es ¿qué voy a comer? ¿Qué van a comer mis hijos? O sea, soy ese tipo de clase obrera que lee, que escribe. Por eso me gusta mucho Carver era así. Sí, Un tipo que tenía que estar trabajando mucho, que tenía sus problemas, no sabía manejar el dinero, tenía vicios y escribía al salto de mata. Y es más o menos lo que yo empecé haciendo con la poesía y creo que lo voy a hacer toda mi vida. Se acomoda a las circunstancias difíciles de la vida, la escritura de la poesía. Es cierto que el hombre más sencillo y común, si supiera narrar su vida tal como es, escribir una gran novela. Exacto. Pero no solamente saberlo, sino tener el tiempo de sentarte y escribir y mejorar el texto, ¿sabes? Narrar, yo respeto mucho la narrativa porque ya me di cuenta hace tiempo, es un trabajo. Y si tú tienes alguna aspiración seria de producir buena literatura, tiene que haber mucha persistencia, mucho tiempo. No digo con esto que la poesía sea algo descuidado. La poesía es una evolución de sabiduría que tú vas cultivando, donde tú vas aprendiendo, tú vas conociendo a tus pares en la lectura, vas escogiendo tus héroes literarios en la poesía, vas escogiendo tus autores, y tú vas aprendiendo, vas lidiando. A veces te quedas con un poema trunco, lo cierras, no sabes cómo lidiar con él. ¿Cómo continuarlo? Claro, vas y encuentras la solución en un maestro que ya escribió ese poema y que ha sorteado las dificultades que nos encontramos. Pero no, me reconozco más como un autor que necesita seguir leyendo poesía. El elemento irracional de la poesía a mí me habla mucho. ¿Por qué? Porque es pensar sin conciencia. Pues. Es a lo que yo volví, a lo que yo estoy hablando desde el inicio, ¿no? Y eso tiene la poesía, tiene un elemento irracional. Paralela a la publicación de 28, en septiembre del 2012 tenía los primeros apuntes de mi segundo libro y los poemas cayeron. Esto quizás los teóricos de la profecía pueden decir, ¿la ves? Claro. Profecía. Y finales de 2013 yo tenía el libro. Lo cerré y sentí dolor, ¿no? O sea, me había deteriorado físicamente escribir ese libro porque contenía demasiada emoción, demasiada vivencia. Tenía una potencia donde yo me estaba pues destazando a mí mismo.
y terminé pues con algunos síntomas visibles en mi cuerpo. Tuve la ayuda de ciertos amigos, oye, ¿sabes qué, Cholo? Toma, recupérate, ¿no? Sálvate. Me dediqué a irme a la playa a tratar de no escribir, y en la playa me acontecía que yo quería simplemente mirar el sol, disfrutar la brisa, estar tranquilo, y todo me decía escribe, escribe, escribe y escribe. Entonces lo traté de ignorar, y lo comencé a domar. Entonces simplemente abría mi segundo libro para corregirlo en etapas de tiempo, dejando 2 semanas y cosas así. Me fui dando cuenta de sus imperfecciones. Te puedo decir que es un libro mucho más planificado de forma consciente, por esta necesidad de decir aguanta, no, mi salud primero, o sea, está bien, me gusta escribir, pero tengo que encontrar un método. Y comencé a darme cuenta que si yo cerraba el libro, luego de un tiempo lo abría y tenía más luz, más calma, ya más entereza de conciencia y de saber lo que estoy haciendo para corregir y tallar. Como que se macera. Sí, y el libro lo he corregido hasta hace pocos meses, hasta que lo cerré. Ya lo tienes. Lo que compadre, por ahí. Es tu opinión y Vamos a ver, vamos a darle un tiempo. Y luego de eso me pausé y me di cuenta que toda esa fuerza, esa vitalidad de inspiración la podía dominar. Porque Pero ha sido un proceso de cuenta, no de un día para otro. Me di cuenta que había un proceso emotivo, de carga emotiva. Te voy a decir una locura, yo el poema no lo visualizo en palabras, lo visualizo en formas geométricas que están en mi cabeza. Puede parecer una estupidez, pero así me pasa, y cuando esa forma que está de distintas formas geométricas en mi mente cobra una oralidad, lógicamente esta oralidad responde a todo lo que he leído. No voy a escribir más de lo que he leído en lenguaje, y esas formas toman la forma de un poema y caen. No creo yo en que simplemente esa sea la genialidad, yo creo que la corrección es parte del proceso de escritura de un poema. Entonces reúno esos textos, luego los corrijo. A veces hay textos que no se van a corregir porque por cierta suerte están bien. Suele ocurrir. Pero mucho del trabajo que tengo sí se puede mejorar con correcciones. Hay gente que me dice, pero le quitas la vitalidad, ¿no? Yo creo, estoy convencido de que la corrección es parte del proceso de la escritura de un poema. Es un proceso, y eso puede tomar años. Claro. O puede tomar semanas o días o horas. Y ahora estoy haciendo eso. Estoy escribiendo de una manera más quieta. No me preocupo cuando hay vacíos de inspiración, porque me doy cuenta que mi mente inconscientemente sigue trabajando en esa forma. Y creo que es tener una sensibilidad despierta a todo lo que la vida te transmite y en cómo tú procesas eso y mejoras eso que te disgusta o eso que te abruma con un éxtasis demasiado grande, le das una forma más serena, estética, y la conviertes en esa palabrita que dicen, ¿no? Arte, ¿no? O poesía. Es solamente tratar con tu vitalidad. Darle forma a todo lo que uno vive. Tuve un montón de libros ahí. Sí. Arriesgándome a hacer una suerte de top. ¿Qué poetas recomendarías? De repente no por el hecho de querer impresionar, Okay. pero a partir de tus lecturas. ¿Qué poetas recomendarías a alguien que está comenzando o que quieres? Hablando de la palabra recomendación, yo no les puedo decir absolutamente nada. O sea, yo no les puedo recomendar nada. ¿Ok? Yo lo que les puedo hablar es de mi gusto. Lo recomienda a partir de tu Yo gusto. quiero que todo el mundo pues lea Wallace Stevens. A veces se cometió el error de darle a algún muchacho un PDF, porque yo los he escaneado no para divulgarlo ni para piratearlo, Gracias. sino Solo te lo voy a editar. sino que a veces me entusiasma, porque no solamente soy un poeta encerrado en mí mismo, sino que pienso y me emociona reconocer en un chico de 14, 15 años a un artista, pues, ¿no? Un hombre vital que se quiere expresar. Y he cometido a veces el error de pasarle una lectura que a mí me gusta, y este muchacho lógicamente no la entiende. ¿Te das cuenta? Entonces ese es el problema con el top 10 o con el top 5. Yo te puedo hablar del top 3, ¿no? De mi gusto. Minimalista. A ver. Bueno, Vallejo no lo menciona, ¿ok? Ese es Claro, todo el mundo lo va a mencionar, por siempre. es el papá, Sí. ¿no? Es el papá por un tema de que nosotros queremos llevar la camiseta, ¿no? Somos peruanos, somos regionales, somos liberteños y el cholo es la carne, ¿no? Es la fuerza telúrica y magnética del Trujillo y de la libertad.
Él maneja los broches mayores de sonido. Y yo a Vallejo lo sigo leyendo. Su poesía me gusta, pero me atrae más su pensamiento. Su pensamiento está en su poesía, por eso que su poesía es grande. ¿Okay? Me gustan más sus opiniones, su crítica de arte, el pata critica teatro, cine. Sabía mucho, sabía. Era un erudito. Sí. Ya, Vallejo lo deslindamos. Sí. Yo tengo ahí a los dos que más amo, ¿no? A Transtromer y a Wallace Stevens. Pero Transtromer a partir de la lectura del premio Nobel, ¿no? ¿No? A partir de la lectura del premio Nobel porque se genera sus traducciones. Claro. Se generan sus traducciones, pero... Aquí hay autores que si me hablas de antes valorables a partir, ganan el Nobel, como que se les reconoce y se empiezan a leer y se convierten en una suerte de maestros, ¿no? Si me hablas de la pareja que me acompañó a mí antes de Transformer, uno de los poetas que más me agradaron y que estudié es Juan Ramón Jiménez. Ya. Un poeta extraviado en el romanticismo. Y en el modernismo también. En el modernismo, que tiene poemas que ya se van ya pues muy más allá, mucho más allá. Es el poeta consultor de toda la generación del 27, a él lo visitaban, le consultaban, le preguntaban y él enseñaba. Sí. Es como el numen de esa generación, ¿no? Juan Ramón Jiménez. Me identifiqué también como un poeta que es menos valorado porque solamente vivió pues 21 años, ¿no? Javier Heró. Yo lo celebro, Heró. Para mí Heró ha sido mi maestro, ¿no? Por algunos poemitas desde el colegio y porque me aferré emocionalmente a este niño, a este chico muerto, ¿no? Este chico baleado muerto que le abrieron un boquerón acá en el pecho, ¿no? Yo tenía uno parecido acá en el cuello, porque esta cicatriz que me hicieron de la operación no cerró, justo en la parte superior del triángulo de mi cuello aquí, se quedó abierta. Entonces yo me revisaba visualizando pues mi cuerpo horadado, pues solamente tenía que poner una crimita ahí para que no se infecte. Entonces todo este tema de la bala y la muerte me hizo volver, pero tenía ahí su poesía completa y comencé pues a descubrir que es un poeta potente y de palabras sencillas. Hay poetas a los cuales siempre se debe regresar. Entonces hay un manejo del lenguaje que es interesante. Lo que pasa con Heró es que todos nos quedamos ahí, pues, ¿no? Como el poeta frustrado por la muerte. Claro. Podemos hacer ideas de cómo iba a evolucionar y eso no sucedió, nos crea un desasosiego. Pero yo creo que escribió lo suficiente para inspirar. Es una buena lectura para recomendar. Ya lo hice ya en una entrevista que me hiciste. Luego, pues, luego si tú quieres ser pues un poeta más académico, ponte a estudiar los sismos, ¿no? Ponte a estudiar la historia. ¿Sí está haciendo la banda? Ya. Eso, ¿no? Te pones a estudiar los sismos, la historia, las literaturas más hay cosas necesarias, tú siempre es bueno saber de todo ello, ¿no? Claro, es parte más ya del tiempo que tú tengas en tu escritorio y puedas darle al estudio estrictamente. Pero que eso te garantice que tú puedas producir una poesía de calidad, tú te puedes volver un gran crítico literario estudiando todo eso. O opinar o venir acá a dar una charla mejor que la mía, ¿no? Quizás mi dialéctica sea un poco ambigua, me gusta ese término, dialéctica ambigua, ¿no? Porque a veces me extravío en lo que pienso, porque eso somos, ¿no? Disolución, y eso es lo que a nosotros nos impacta en la poesía, porque el lenguaje no logra pues atrapar esa palabra que no puedo decir, ¿no? Pero que puedo crear, y eso es lo apasionante de la poesía, que siempre va a ir más allá, tirando, y es donde tú tienes que llegar a reconocer la poesía no existe, pues existes tú, tu evocación, tu búsqueda, tus límites, claro, tu vivencia, tu vitalidad. Pero a partir de esas limitaciones, carencias, se crea. Puedes descubrir. Se puede crear. Mi oficio, mi trabajo a veces me hace presenciar cosas que en verdad son impactantes y esta ciudad está siendo asolada pues, por la delincuencia, por el sicariato, los asesinatos están en la calle. Y un día me topé con una de estas cosas y la violencia es algo que te atrapa, que te alcanza. A mí me alcanzó la violencia y que te vuelve estúpido también, que tu conducta se trastoca, mucho más cuando estás horas sentado en un auto y alguien te cierra y te insulta y tú le repites el insulto, o te persiguen para pegarte o tú persigues a alguien para pegarle.
y todo este tipo de violencia que está en la ciudad está atrapando a la gente, ¿no? Llegando de ver el ajusticiamiento, no sé, la orden de asesinato de 2 tipos que estaban efectivamente muertos y agujereados. Tuve que presenciar eso por estar en la calle taxiando, me topé con eso. Es por eso que les hablaba de este segundo poemario, que tenía una carga vivencial pues, que desbordaba. Hay una etapa del libro que retrata estas cosas, ¿no? Oficio 4, es el poema 4 de la etapa de oficio. Metido en una caja blanca, poema que por fin titulo. Evito escribir tu nombre. Abro una puerta, la cama, cierro. Estoy en otro mundo con prisa cantando. Hermano, es muy difícil estar tranquilo y no angustiarse, pero el tiempo pasa igual e igual seguimos aquí casi llegando, sin irnos, pensando, ¿para qué enfilamos tanto nervio? ¿Para qué el vano de cantar a favor de la muerte? Dame el reconocerme, el encontrarme, como te dije hoy, perro, cuando conducías. ¿Qué pasa, hermanito? Discúlpame, cholo, dices, y me voy. Ya no te mando a la gran puta porque le temo a tus 45 kilos, y a tu 1,5 metros, y a tu cara de cojudo, y a mi idea de que te puedo matar de solo un manotazo. Hermano, tú matas con miedo, perro, en el fondo eres mi hermano. Y yo sueño que vienes a acabar con mi vida, montado en una rabia que no explica dónde te dejaste. El vespertino te anuncia, te hace apología, te redacta la hazaña, nos mete miedo, nos cambia la cara, nos manda más rápido a la casa con el corazón celeste, pero no inspirado, temblando de frío como un zombie.